Hola, hola, estimados oyentes. En esta ocasión le hablaremos de un tema muy importante, ya que es uno de los conflictos sociales que hay en la sociedad. Este es el racismo. En esta ocasión, quienes les hablarán del tema somos los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús, conformadas por Angie Ordóñez, Vivian Marías y quienes les habla, Yedi Murayari. El racismo se ha convertido en la bandera de imperios y pueblos que justifican su ira en contra de los que son diferentes. Los cambios que últimamente hemos vivido a nivel mundial, esta nueva era de la globalización, ha hecho que los pueblos enteros revivan los sentimientos de nacionalismo, desgraciadamente de manera errónea. A causa de líderes ambicionados con el poder, estos sentimientos de nacionalismo han sido conducidos a través de la ira, el odio, la intolerancia y la violencia. Este podcast tiene como propósito ejemplificar con el racismo que ha sido a causa de los diferentes conflictos sociales y quienes han sido sus actores y víctimas. Pero, ¿qué es el racismo? Le daré el pase a mi compañera Angie Ordóñez para que nos responda esta interrogante. El racismo es una teoría fundamentada en el prejuicio según el cual hay razas humanas que presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de dominio entre ellas, así como comportamientos de rechazo o agresión. El término racismo se aplica tanto a esta doctrina como el comportamiento inspirado en ella y se relaciona frecuentemente con la xenofobia, que es el odio, miedo o desprecio por los individuos provenientes del extranjero, por sus tradiciones o por su forma de habla, en fin, el rechazo a la convivencia con los que vienen de otras partes del planeta, y la segregación social, que son sus manifestaciones más evidentes. ¿Cuáles son las características que existen en el racismo? Para ello, invitaré a mi compañera Vivian Varillas para que les explique acerca de eso. Las características del racismo son: la práctica del racismo puede ser aplicada en cualquier persona, sin importar su posición social, etnia, creencia, entre otros. El racismo no solo es aplicada a una sola persona, también puede ser a una población entera. Esta problemática se da en todos los países, puede ser en cada nivel o posición social. El sujeto racista cree erróneamente que existen razas superiores y razas inferiores. Sobre esa falsa creencia asume que las supuestas razas superiores tienen el derecho de subordinar y oprimir a las razas consideradas inferiores. ¿Cuáles son los tipos de racismo? Racismo cultural. Se denomina así cuando se rechaza o se denigra de las tradiciones provenientes de una etnia considerada inferior o mala, abogando por una cultura pura. La ironía es que ninguna cultura es realmente pura, sino que se trata de resultado de procesos históricos de asimilación y mezcla que hoy en día resultan indetectables. Racismo institucional. Se habla de racismo institucional cuando las instituciones del Estado operan en base a la discriminación racial, es decir, cuando la justicia actúa distinto de acuerdo al color de piel del ciudadano o cuando las prácticas racistas se internalizan y normalizan dentro de la policía, como ocurre en ciertos estados de Estados Unidos. Es correcto, mi estimada Yedi. También existen otros tipos de racismo como son el inverso o discriminación racial positiva. Ocurre cuando se discrimina a un individuo perteneciente a la etnia mayoritaria, es decir, a quien normalmente no es discriminado, o también cuando se dan privilegios a un individuo que pertenece a una etnia discriminada, como compensación por pertenecer a ella. Por ejemplo, cuando se otorgan cupos universitarios para miembros de una etnia únicamente. Otro es el racismo adversivo. Se emplea este término para nombrar el racismo y la xenofobia sutiles, disimulándolos dentro de posturas supuestamente contrarias al racismo convencional.
puede considerarse una forma de racismo inconsciente, ya que el individuo puede conscientemente no querer serlo, pero ciertas acciones inconscientes delatan su incomodidad o frialdad frente a los miembros de otras razas. También existe el racismo oculto. El racismo oculto es una forma discriminatoria no explícita y extiende el racismo de manera indirecta, a menudo disfrazando sus argumentos de pseudociencias, de razones políticas o de juicios sociales que en apariencias no son racistas sino objetivos, pero esconden una forma de pensamiento excluyente. Para poder entrar al contexto de este gravísimo problema social, primero debemos saber cuáles son las causas de tanta intolerancia en nuestra sociedad. Una de las principales causas del racismo son las clases sociales. No obstante, para que este tipo de doctrina se desarrolle también, debe existir algunos lazos en la crianza de los individuos. Sin embargo, a continuación se expondrán algunas de las causas del racismo. La necesidad de supremacía de los seres humanos, las percepciones y las ideologías que algunos individuos se han planteado para distinguir qué raza era superior y cuál de estas se determina inferior. Causas biológicas, genotípicas o de color. Racismo por la coexistencia de diversas religiones. Una de las consecuencias más severas del racismo han sido la cantidad de genocidios que se cometieron a lo largo de la historia en nombre de esta. Aunado a ello, otra consecuencia relevante fue la esclavitud, que existió en una época para con las personas de color. Todo esto ocasionó a su vez una desigualdad social, un punto y aparte. En las personas afectadas por este tipo de discriminación se originó un sentimiento de rechazo y un resentimiento innato a sus agresores, por lo cual la consecuencia más grande que ha tenido el racismo es la división de las masas. Otro genera odio, resentimiento, discordias, etc., entre individuos o poblaciones. No es fácil de manera o erradicar. Puede causar la pérdida de vida de varias personas, ya sean los que lo aplican o las que reciben el racismo. Entonces, ¿cómo evitar el racismo? Aunque el racismo es una doctrina que se sigue viendo en algunas culturas, existen muchas maneras de evitarlo. Algunas de ellas son las siguientes. 1. Cuidando la información y los conceptos básicos que les inculcan a los niños mientras se desarrollan. 2. Promoviendo la libertad de expresión y la igualdad en cada una de las sociedades. 3. Enseñando a las futuras generaciones que ser de otra cultura, raza, origen o nación no hace al individuo con menores capacidades de entendimiento o intelectuales. 4. Crear conciencia sobre la inclusión, enseñar a los individuos de empatía para con otros. 5. Proporcionar mejores valores a las personas desde temprana edad sobre el tema. Y por último, promover mejor los derechos humanos. Por otra parte, ¿en qué se diferencia de la discriminación? La discriminación y el racismo tienen sus semejanzas. Sin embargo, una de sus diferencias es que la discriminación es voluntaria. Esta parte de un pensamiento que puede ser vago o no sobre otro individuo, y de ahí nace lo que es la discriminación. No obstante, aunque se podría considerar al racismo un tipo de discriminación, no lo es, ya que este no es relacional y a veces no llega a ser consciente. En conclusión, solo podemos decir que mientras no se respeten los derechos de las personas, siempre habrá racismo. Así que, para evitar este problema, se debe enseñar a los niños a respetarlos, a compartir, a no juzgar a los demás por cómo son o por quiénes son. Así que quizás podremos ver un futuro en que todas las personas conviven juntas sin ser juzgados. Así es, compañera. El racismo es una tragedia, pero el mundo puede encontrar una cura contra él. El racismo ha sido descrito a menudo como una enfermedad y es un problema para todos nosotros. Sin más preámbulos, este podcast ha llegado a su fin, pero sin antes decirles que el mejor país del mundo es un país sin racismo. Cambiemos.